Buenos días con todos y todas. La presentación que voy a hacer ahora es sobre, lo que comentó Carlos, el marco de la violencia, en cuáles se centran las encuestas. El Perú, aparte de encuestas, produce registros administrativos y pone a disposición de los usuarios, pero básicamente me voy a centrar en estas dos encuestas. La encuesta nacional sobre relaciones sociales llevadas a cabo el año 2013 y repetida para el año 2015. Esta es una encuesta especializada en violencia de la mujer, en niños, niñas y adolescentes, y también investigar sobre la tolerancia a la violencia. Realmente es una investigación con 4 encuestas independientes, cuyo fin en estos 2 años fue investigar la violencia en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y por último tenemos la encuesta demográfica y salud familiar, que es una encuesta en donde se ha introducido un módulo desde el año 2000, se lleva a cabo todos los años. Entonces, y hay un módulo específico para la violencia contra la mujer, pero las edades son de 15 a 49 y violencia ejercida exclusivamente por el esposo o compañero. Sigamos, la siguiente. Bueno, como bien dijo Aníbal, y mi exposición es sobre lo que es la encuesta en sí, más que los resultados. Los resultados los vimos el día de ayer de esta encuesta. El día de ayer ha sido la primera vez que se han mostrado estos resultados al país. Entonces, en el Perú se han dado cambios respecto a la comprensión y tratamiento de la violencia hacia la mujer, lográndose mayor visibilidad y reconocimiento del problema. Entonces, todas las encuestas se enmarcan dentro de, o por lo menos la recolección de los datos, se enmarcan dentro de la ley número 30364, que ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cuyo objetivo es evidentemente prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad o situación física, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Siguiente, también en el Perú se cuenta con el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, la Ley número 28983 y Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, el Plan Nacional de Igualdad de Género y recientemente el Programa Presupuestal 0080, Lucha contra la Violencia Familiar, que busca conocer la reducción de la violencia familiar de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. La encuesta, para evidenciar la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, se ha desarrollado la encuesta nacional de relaciones sociales, encuesta nacional especializada en medir la violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y la tolerancia hacia la violencia. Se han ejecutado esta investigación con 4 encuestas independientes cada una, los años 2013 y se ha repetido el año pasado. Estas investigaciones se diseñaron con muy amplia y insistente, activa participación del Ministerio de Inclusión y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Economía y Finanzas. Aparte, en la creación o en la
adaptación de los instrumentos y de la fase operativa, las estrategias operativas, participaron especialistas de instituciones, de la academia, de otros sectores públicos. Características técnicas de la investigación. Obtener información de las principales variables que permitan conocer la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y obtener indicadores de resultado del programa presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar. Vuelvo a indicar que es una investigación en la cual se desarrollaron 4 encuestas independientes. La encuesta nacional sobre relaciones sociales dirigida a mujeres de 18 años y más de edad, cuyo objetivo principal era identificar, visibilizar o calcular los índices de violencia a las mujeres. La encuesta nacional sobre relaciones sociales dirigidas a varones y mujeres de 18 años y más de edad. Esta encuesta tenía como objetivo medir la tolerancia hacia la violencia, y la encuesta nacional de relaciones sociales dirigida a niños y niñas de 9 a 11 años de edad, cuyo objetivo es identificar la violencia en los niños y niñas de 9 a 11 años de edad. Finalmente, la encuesta de relaciones sociales dirigida a adolescentes de 12 a 17 años de edad, cuyo objetivo es identificar la violencia en la población adolescente. La cobertura geográfica fue a nivel nacional, en todos los departamentos. Se desarrolló la del año pasado, entre las encuestas dirigidas a hogares entre agosto y octubre, y la encuesta a instituciones educativas entre septiembre y noviembre. Siguiente. La temática. La encuesta dirigida a mujeres de 18 años y más de edad investigó temas sobre características de la vivienda y los hogares, es decir, variables relativas a paredes, techos, pisos, servicios de agua, luz, desagüe, equipamiento. Las variables relativas a las características de los miembros del hogar, se hicieron preguntas sobre sexo, edad, nivel educativo, estado civil, actividad económica, etc. Las variables las variables sociodemográficas dirigidas a la mujer entrevistada, se hicieron preguntas relativas al lugar de nacimiento, actividad económica, afiliación a la seguridad social o las pensiones y participación en programas sociales. También tuvimos preguntas o capítulos relativas para solamente las mujeres casadas, preguntas relativas a la afectividad, violencia psicológica, económica, física, sexual de su esposo u otra persona. Para las mujeres alguna vez unidas, también preguntas sobre afectividad, violencia psicológica, económica, física y sexual de su esposo u otra persona. Para mujeres solteras también se hizo la misma batería de preguntas relativas a afectividad, violencia psicológica, económica, física, sexual por alguna persona. También hicimos preguntas sobre redes sociales de apoyo y actitudes hacia los roles de género. La encuesta dirigida a mujeres y varones de 18 años de edad, cuyo objetivo, recordemos, es medir la tolerancia hacia la violencia de mujeres de 18 años y más, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Tuvimos preguntas, igual que la encuesta anterior, sobre características de la vivienda y del hogar, paredes, pisos, preguntas variables relativas a paredes, pisos, techos, servicios, equipamiento, etcétera, ¿no? Lo que solemos introducir en nuestras encuestas de hogares, las características de los miembros del hogar, características
características demográficas, de residencia, sexo, edad, nivel educativo de los entrevistados, las creencias, actitudes e imaginarios sobre las relaciones sociales y la mujer, creencias y actitudes e imaginarios sobre las relaciones sociales y las niñas, niños y adolescentes. Siguiente. En la encuesta dirigida a niños y niñas de 9 a 11 años, hicimos preguntas sobre también características sociodemográficas de las niñas y niños, el sexo, edad, lugar de residencia, tutores, actividad económica de los tutores, número de miembros del hogar, relaciones de las personas con las que vive, etc. También redes de apoyo, relaciones sociales y redes de apoyo para los niños en el hogar o albergues, sobre violencia psicológica, violencia física o búsqueda de ayuda. También violencia en las instituciones educativas, psicológica, física y búsqueda de ayuda. Las percepciones acerca de los derechos y roles. De igual manera, la encuesta dirigida a adolescentes de 12 a 17 años del hogar se añade lo mismo que la encuesta anterior, pero también se contempló lo que es la violencia sexual. En estas encuestas, siguiente, sobre todo en las que tenían que ver con preguntas sobre la violencia, se tuvieron muchas consideraciones éticas, ¿no? Durante las actividades preparatorias y durante la operación de campo, ¿no? Por ejemplo, se evitó considerar en los documentos técnicos de la encuesta la palabra de violencia debido a que cohibía a los informantes. Se diseñó instrumentos de recolección con lenguaje sencillo y comprensivo. Se usó tarjetas que permitían solo el código de respuesta a preguntas para aquellas relativas a situaciones de violencia sexual. También el personal que realizó la encuesta fue de género femenino, y durante la operación de campo, previo al inicio de la entrevista, con la persona seleccionada se aplicó el consentimiento informado verbal, el cual contenía los objetivos de la investigación, la confidencialidad de la respuesta y la libertad de decidir su participación o retirarse en cualquier momento, con la finalidad de minimizar el sesgo en las respuestas obtenidas o poner en riesgo a los informantes. Las encuestas dirigidas en instituciones educativas o hechas en instituciones educativas y en los hogares, se buscó ambientes privados. Evidentemente, la información vertida tanto en los cuestionarios por lo que lo hacemos, se utilizará con todas las reservas del caso. Además, y esto es importante, se brindó, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brindaron soporte emocional básico para el caso de las encuestadoras como de las personas victimizadas. Entrenaron a las encuestadoras a cómo comportarse y cómo dar soporte emocional básico a aquellas personas que tenían estos problemas de revictimización. Lo que fue la muestra para las 4 encuestas. En lo que se refiere a las encuestas de hogares, tanto la de violencia a la mujer como la de tolerancia, la unidad primaria de muestreo fue, la muestra probabilística de áreas estratificadas trietápica. En la primera etapa se seleccionan áreas geográficas, conglomerados,
En la segunda, viviendas. Sistemáticamente se seleccionan viviendas, y en la tercera etapa se selecciona una mujer en el hogar por cumpleaños próximo al día de la entrevista. Para la encuesta de violencia contra la mujer se seleccionaron 1.599 mujeres de 18 años y más de edad. Para el caso de la encuesta cuyo objetivo era medir la tolerancia hacia la violencia, el número de personas, hombres y mujeres, seleccionadas de 18 años y más de edad fue 915. ¿No? El perfil de las encuestadoras y el personal de campo, tuvimos mucho cuidado en la selección de estas personas. El 48% fueron docentes, todos profesionales. El 19% fueron psicólogas, 11% enfermeras, 11% obstetras, trabajadores sociales 8% y sociólogas 2,7%. Las muestras a instituciones educativas. La siguiente. Para las encuestas dirigidas cuyo objetivo fue la violencia a niños, niñas y adolescentes, la encuesta se realizó en las instituciones educativas de primaria, nivel básico y secundaria para los adolescentes. Se seleccionaron la unidad primaria, también fue 113 instituciones educativas para los niños chicos y 92 instituciones educativas para lo que son los adolescentes. La segunda etapa se seleccionaron las secciones o las aulas, y dentro de cada aula los niños, ¿no? Esta selección tanto de aulas como de niños fue aleatoria, y para el caso de la violencia contra los niños y niñas de 9 a 11 años de edad, se tuvo una muestra de 1.602 niños, niñas, y para el caso de los adolescentes de 1.500. Igualmente tenemos un perfil del personal de campos, fueron 84 personas, entre enfermeras, docentes, psicólogas, personal de derecho, sociólogas, trabajo social y las obstetrices. Siguiente. La segunda encuesta, o sea la del 2015, la primera fue en papel, la del 2015 ya se usaron dispositivos móviles de captura, tablet, en donde el proceso se hizo con mayor calidad, porque ya tenía incorporado consistencias de las respuestas. Uno puede seguir, monitorear al día las encuestas que se realizan. Tenemos una calidad del dato mejor, ¿no? Porque podemos ya monitorearla al instante. Siguiente. También implementamos un sistema de banco de preguntas y respuestas para que las encuestadoras formularan preguntas en línea y las respuestas fueran estándares a nivel de todas las encuestadoras. Una supervisión nacional exhaustiva, y en base la supervisión tenía en cuenta indicadores como tasas de cobertura, resultados de los indicadores, etcétera. Tasa de no respuesta. Sigamos. La tasa de no respuesta para el caso de la encuesta referida a la violencia contra la mujer, la tasa de respuesta fue 98% y la de no respuesta 2%. En el caso de la encuesta cuyo objetivo era medir la tolerancia hacia la violencia,
También la tasa de respuesta fue 98,7 y la de no respuesta 1,3. En el caso de la encuesta dirigida a niños, niñas de 9 a 11 años, la tasa de respuesta fue casi 100 y el de adolescentes también fue 100%. Sí, sigamos rápidamente, solamente 6 indicadores básicos. Se pueden investigar muchos más por género, etcétera, etcétera, pero yo traía esto a colación de la forma de que debemos trabajar, como lo ha dicho Carlos antes, estos resultados de las encuestas, sabiendo que son muestras no muy grandes, también es trabajándolo, y como también se va a poner a disposición a partir de hoy todas estas encuestas al público, no de hoy, sino que terminamos su adecuación para poderlo poner en la web. Hay una definición del indicador, hay una forma operacionalización de este indicador y están los errores que se produce el indicador. Entonces, si nosotros trabajamos así, acuérdense que es una encuesta pequeña, entonces debemos tener información que nos ayude en política pública. Ya en este caso, para el año 2015, tenemos que el 68,2% de las mujeres de 18 años y más de edad sufrieron violencia psicológica, física o sexual alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero u otra persona. Este indicador, que su punto medio del intervalo de confianza es 68,2%, en el año 2015 tiene un error de 1,5 y su verdadero valor del indicador no es 68,2, sino está entre el rango de 65,1 y 71,1. O sea, hay como que 5 puntos, y eso tenemos que tenerlo muy presente. Un coeficiente de variación pequeño, 2,3. El siguiente indicador, igual se debe leer de esa misma forma. Tenemos que la violencia el año 2015, para los últimos 12 meses, tenemos que el 24,3% de las mujeres de 18 años y más de edad sufrieron violencia psicológica, física o sexual por parte de su esposo o compañero u otra persona. No solamente el esposo o compañero, sino otra persona. Y su intervalo de confianza está entre el 21,7, 21,5 y 27,3. El caso de los niños, niñas entre los 9 y 11 años, el nivel del indicador es 73,3, pero su intervalo es 70,3 y 76,2. ¿no? Y se considera a las niños, niñas de 9 a 11 años de edad que sufrieron violencia psicológica o física alguna vez en su vida por parte de personas con las que vive u otra persona. El siguiente indicador es para aquellos adolescentes de 12 a 17 años, que en el año 2015 el 83,2% de estos adolescentes de 12 a 17 años de edad sufrieron violencia psicológica, física o sexual alguna vez en su vida. La siguiente, el índice de tolerancia para el caso de violencia, o sea, se considera a las mujeres y varones de 18 años y más edad que muestran tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. Esto es una construcción en base a categorías de actitudes, creencias e imaginarios, ¿no? Son 35 preguntas sobre estos temas
y fueron sumados. Para el año 2015, este es un indicador que fue, digamos, consensuado entre el programa presupuestal y la oficina del Ministerio de Economía y Finanzas, es 54,8 para el año 2015. Para el año 2013 era 52,1. La siguiente, el índice de tolerancia social de las personas en relación a la violencia familiar hacia los niños, niñas y adolescentes. Bueno, en este caso se consideran mujeres y varones también de 18 años y más edad que dieron respuesta a la pregunta hacia la violencia. En este caso también igual incluye ítems, categorías de actitudes, creencias e imaginarios. Son también 32 preguntas por cada, para construir este indicador de tolerancia. Bueno, eso es con respecto a la encuesta de violencia, encuesta nacional de relaciones sociales, y lo que sigue es lo que es el módulo de violencia. ¿Cuánto? 1. Entonces, rápidamente, porque esto lo van a ver a lo largo de todo. Esto es un módulo de violencia contra las mujeres, niñas y niños, ¿no? Igual que en el caso anterior, hablaremos de esto, brindar información sobre la violencia física, psicológica y sexual, tanto a lo largo de la vida, en los últimos 12 meses y en las mujeres de 15 a 44 años de edad. Esta es una muestra realmente grande, pero se formula la pregunta a una mujer en el hogar de 15 a 49 años de edad, y el módulo tiene 48 preguntas a diferencia de la encuesta especializada. Sigamos temas, lo que comúnmente sabemos, sigamos. También se tuvieron en consideraciones éticas, sobre todo que en esta encuesta se toman muestras de salud, ¿no? De sangre, etcétera, etcétera, para los ancianos, para los niños, etcétera, se toman muestras de sangre. Entonces fueron las mismas consideraciones éticas, consentimientos informados, explicaciones, etcétera. La muestra, sigamos, muy grande, 22.696 mujeres de 15 a 49 años de edad, y también, como es personal de salud generalmente la que hace estas entrevistas por las muestras que tiene que tomar. Solamente se selecciona una mujer dentro del hogar. Rigurosidad en cuanto al trabajo de campo, lo mismo que ya es una encuesta muy antigua, tiene como muchos años, y su módulo de violencia contra la mujer está permanente todos los años desde el año 2000. Sigamos, hay estrategias para controlar la calidad de campo de tanto el módulo como de los otros indicadores que releva la mujer. Estas estrategias de control de calidad es a nivel departamental. Y finalmente, igual que la otra encuesta, tenemos consideraciones cuando presentamos los indicadores, en tener una definición, una construcción y la presentación con los correspondientes errores de muestreo. Muchas gracias. No pasa nada. Muchas gracias, Nancy Hidalgo. Y bueno, abrimos un espacio para preguntas, si quieren acercar. A nivel de repente de la población muy sensible, y se están haciendo políticas públicas alrededor, y lo que necesitamos es que estas mejoren, que se reduzca la violencia contra la mujer. Entonces necesitamos cada vez más indicadores más precisos,
¿no? Indicadores que nos ayuden a ver si lo que estamos implementando, las estrategias, la política y toda la parte operativa de lo que se viene haciendo está dando resultados. Entonces yo tenía una preocupación y creo que hoy día de alguna manera me dan la razón, de que más que medir si alguna vez tuvo algún problema de violencia física, que tal vez es útil para visibilizar porque sale bien alto, sería también mostrar siempre si en los últimos 12 meses ha tenido algún problema. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo bien algunas medidas, la mejora lo vamos a ver en los últimos meses, ¿no? Entonces, cada año, si tenemos los datos de la ENDES que se mide cada año, podremos decir, bueno, nuestra política va bien o nuestra política va mal. ¿Estamos mejorando o estamos empeorando? Y de hecho, en la mañana decían, ¿no? Y eso está como parte de la medición de objetivos de desarrollo. Entonces, mi pregunta, Nancy, puntualmente iba por el lado, si estamos midiendo por la ENDES, no sé cuál es la diferencia concreta respecto a, aparte de la muestra, entiendo, y aparte de la rigurosidad que pueda haber en la encuesta especial, en cuanto, por ejemplo, a estos mismos datos, ¿no? Porque nos da el mismo dato, no sé si en la ENDES también nos da el dato si ha tenido algún problema de violencia en los últimos 12 meses, ¿no? Respecto a la encuesta especializada que se ha hecho. Definitivamente la ENDES mide la violencia contra la mujer los últimos 12 meses y alguna vez en su vida. Presenta los dos resultados, pero está limitada por el tramo de edad, 15 a 49, y además porque solamente considera la violencia del esposo o compañero, no de otra persona del hogar, sino que venga del esposo o compañero o su ex esposo, etcétera, pero tiene que tener esa relación. Entonces, tal vez tenemos que sentarnos y revisar, a la luz de que ya tenemos estos resultados de la encuesta nacional de relaciones sociales, redefinir nuestro módulo de la encuesta demográfica y salud familiar. Primero, ¿qué institución financió o mandató la elaboración de la encuesta de relaciones sociales? Y si la ley 3.364 indica la periodicidad que debe tener y qué institución debería realizarlo. Bueno, esta encuesta fue financiada por Tesoro Público. Justo está Nelly, con ayuda de los amigos de Tesoro Público, financiamos esta encuesta para estos 2 años. Conversando ayer también con los amigos del Ministerio de Economía y la ambición que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que la tuvimos cuando comenzamos este trabajo en el 2013, era hacer extensiva esta investigación a más muestra para que los resultados fueran mínimamente a nivel de región. Bueno, limitados por el presupuesto, el 2015 que nos tocaba hacer nuevamente la encuesta, lo hicimos con los mismos tamaños, pequeños, pero tenemos que llegar a que felizmente tenemos un programa presupuestal que demanda información, por lo tanto pensamos hacerla, yo me imagino que será 2018 o 2017, pero dependiendo de la realización del censo de población y vivienda, porque ustedes saben que eso lleva muchos recursos, sobre todo lo que pensamos hacer nosotros, un censo de hecho. Sí. Más preguntas, se las he ido juntando para que tenga más coherencia, para hacer más ágil la respuesta también. ¿Por qué el personal que realizó la encuesta fue de género femenino y no masculino? Y por otro lado también, ¿cómo son los procesos? ¿Cuál fue el dispositivo de contención para las entrevistadoras? A ver, ¿por qué femenino? Bueno, porque definitivamente una mujer se va a sentir mejor hablando sobre violencia que ha sufrido o contra ella, dirigida contra ella, con otra mujer. Eso ya lo sabemos. Bueno,
Lo sabemos a lo largo de todas las encuestas demográficas y salud familiar, no hablando de otros temas también sensibles, ¿no? Por eso, y para evitar los sesgos ante el varón. ¿Sí? Y la otra pregunta era sobre los procesos de contención. Los procesos éticos. ¿A eso se refiere? Sí, mecanismos de contención para las entrevistadoras. Cuando te refieres a contención. Bueno, en Uruguay, por ejemplo, hacíamos reuniones con todas las encuestadoras para No, durante. tuvimos procesos de apoyo con el Ministerio de la Mujer. O sea, tanto a las encuestadoras como el tratamiento al informante que se revictimizaba cuando uno le pregunta sobre preguntas de violencia. Ayer justo preguntaba qué porcentaje de niños o niñas o señoras tuvieron problemas de una asesoría específica para la revictimización, ¿no? Entonces me hablaban de, no me acuerdo, Reinaldo, a ver si me ayudas, ¿cuánto me dijiste? 5,6%. Bueno, más preguntas. ¿Se realizó el mismo instrumento para mujeres y varones? ¿Y cuál fue el objetivo de entrevistar varones? Y ya aprovecho también para sumar otra pregunta, que si hay aparentemente repetidos los grupos, si se entrevistaban a las mujeres de 18 años y más por un lado, pero si también se las volvieron a entrevistar junto con los varones. Ya. El objetivo de la encuesta de violencia de mujeres de 18 años era preguntar sobre violencia. Entonces, ese es independiente. La otra era tolerancia, ¿no? Tolerancia. Entonces, definitivamente a una mujer que ha sido víctima de algún evento de violencia, no puedes estarle preguntando. Fueron muestras independientes, ¿no? Fueron encuestas independientes. La tolerancia, ¿no?, hacia la violencia, si quieren les leo preguntas, tiene que ver con el pensamiento de hombres y mujeres, ¿no? El pensamiento del país hacia actos de violencia. Entonces, esa fue otra encuesta independiente. Y dentro del hogar también se elegía a una persona en forma aleatoria. Esta podía ser varón o mujer de 18 años de edad, al cual se le aplicaban también, a ver si los chicos de la encuesta me pudieran dar una lectura de alguna de las preguntas sobre este cuestionario. A ver, acá lo tengo. Por ejemplo, una pregunta era, ¿la mujer cuando sale de casa descuida sus labores en el hogar? Era la pregunta. ¿Usted, qué opina usted de las afirmaciones siguientes? Responda según la tarjeta de respuesta. A la encuestadora se le decía, lea cada alternativa y circule solo un código para cada una de ellas. Y la opinión de la persona, sea varón o mujer, era sobre este enunciado. La mujer cuando sale de casa descuida sus labores en el hogar. La segunda, así era un montón. Generalmente las amistades o familiares de la mujer se entrometen en su relación de pareja poniéndoles en contra del esposo o pareja. La tercera, la mujer no debe trabajar si su esposo o pareja no quiere que lo haga. Entonces, son una serie de afirmaciones y la persona tiene que saber si está de acuerdo, muy en desacuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo respecto a las afirmaciones que uno le leía, y él en base a las tarjetas iba trabajándose con el informante. Bueno, más preguntas.
sobre los niños, cuál fue la experiencia de muestreo y cómo se consiguieron y seleccionaron los niños para la encuesta. ¿Qué tipo de consentimiento se exigió? Si había autorización de los padres o tutores para asegurar la participación voluntaria, y agrego también si los niños no escolarizados no tendrían probabilidad de selección y cómo incidiría eso, digamos. En el caso de los niños, la selección se hizo en los colegios. En los colegios la entrevista se hizo en colegios, no en el ámbito del hogar, porque sabemos que en el ámbito del hogar, si los agresores son los padres, evidentemente no vamos a conseguir buena respuesta, porque al ser entre 9 y 11 años, los papás van a estar. Hacemos encuesta de trabajo infantil, y también la respuesta se ve sesgada por la opinión del padre sobre el trabajo de los niños. Entonces decidimos, por estrategia consensuada, que íbamos a dirigirnos a los colegios y las escuelas, y es allí el ámbito donde íbamos a formular el cuestionario, ¿no?, a los niños, niñas, en las horas de clase. Previamente hacíamos una labor de ir al centro educativo, pedir las autorizaciones del caso, y durante las horas de clase seleccionábamos, el aula, dentro del aula algunos niños, ¿no?, aleatoriamente, y los retirábamos del colegio en las horas apropiadas, concordadas con el centro educativo, y se trabajaba en ambientes muy, muy cerrados, el niño y la encuestadora. Eso es lo que hicimos tanto en niños de 9 a 11 años y los adolescentes. Definitivamente hay una población que quedó, pero dadas las tasas de asistencia que tenemos actualmente, no creemos que fueran muchos. También por el otro lado podría uno decir cuando vamos a hogares, ¿qué pasa con los niños que viven en albergues? No los encuestamos. Entonces tomamos esa decisión. Sabemos que tenemos pequeñas poblaciones que no las hemos podido captar, pero lo mejor que hemos podido hacer, y el lugar sobre todo. Si entrevistamos definitivamente a un niño en su hogar, de todas maneras el sesgo va a ser mayor que el que obtenemos por la falta de cobertura en los centros educativos. La última pregunta, que estamos un poquito pasaditos, y tiene que ver con los resultados. No sé si ya tuvieron instancias de interpretación, pero creo que a mí también me llamó la atención, igual que la persona que pregunta, que disminuyó la prevalencia de violencia contra las mujeres, pero por otro lado aumentó la tolerancia hacia la violencia, como si eso está dentro de los márgenes de error, dentro de los intervalos, y cómo lo interpretan. Ya, definitivamente estos son los primeros resultados comparativos entre el 2013 y 2015. Los estamos trabajando, los vamos a trabajar con el Ministerio de la Mujer, pero también lo vamos a poner a servicio público cuando acabemos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Son los primeros resultados, los que ha presentado el doctor Sánchez ayer. Nosotros tenemos un proceso de trabajo con el sector para comenzar a ver lo que me has indicado, ¿no? Y sobre lo de la tolerancia, dadas las muestras que son muy pequeñas y las distancias, no tendría que hacer el test respectivo, y después les cuento, pero aparentemente no, por las distancias. Bueno, muchas gracias, Nancy. Esperemos haber evacuado la mayor cantidad de las dudas, de las interrogantes.